Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 8 de febrero del año 2023. Hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte, quien se ha referido justamente a las manifestaciones, obviamente, que hay contra su gobierno, pero en un contexto donde la OIT ha emitido un informe donde señala que el Perú tiene un alto nivel de informalidad que está por debajo, de Bolivia, y en el caso del Perú es 75%, con empleos precarios, sin calidad. Sobre la coyuntura laboral en un contexto sociopolítico complicado, vamos a hablar con Julio Palomino. Él es abogado laboralista, pero antes vamos a ver cómo va el dólar en pantalla. Los cambistas compran el billete verde en 3 soles 83 y lo venden en 3 soles 85. Las casas de cambio digitales compran el dólar en 3.82 y lo venden en 3 soles 86. Vamos con el programa. Tras la pandemia hubo recuperación de la economía, pero un gran impacto en el empleo, y los que tenemos en el Perú, según la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, son empleos informales, precarios, sin derechos laborales, sin calidad. Todo esto en un marco de crisis social y política por las exigencias de la población para la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. Sobre estos temas, sobre la coyuntura laboral, vamos a hablar, como dije, con Julio Palomino, a quien ya tenemos aquí en el CEC. ¿Cómo está? Buenos días, doctor Julio Palomino. Bienvenido a LR Más Economía. Gracias, Rumi, por la invitación. Muchísimas gracias. Junto a usted vamos a ver el editorial de La República del día de hoy. Vamos a verlo en pantalla. Allí se aprecia que el Perú tiene la segunda tasa más elevada en informalidad laboral, según la OIT. La informalidad crece, y es que justamente la informalidad suele complementarse con inestabilidad laboral, con bajos sueldos y sin ninguna protección social. ¿Qué le parece a usted esta noticia de la OIT? Bueno, este es un dato que preocupa realmente en la actualidad de nuestro país, pero el tema de la informalidad laboral, Rumi, no ha sido consecuencia de la pandemia. Esto se ha acrecentado, sí, con la época que vivimos muy difícil de marzo de 2020, cuando se inicia la pandemia en toda la humanidad, pero la informalidad ya antes de la pandemia... Así es correcto. ¿Por qué? Porque normalmente el empleador siempre toma esos riesgos de contratar informalmente a sus trabajadores. Ahora, este dato respecto a la OIT también está concatenado y se relaciona con lo que ya había dicho el año pasado, el dato estadístico que había dicho el Instituto Nacional de Estadística y Informática, ¿no? Ya había dicho de cada 10 trabajadores, 8 son informales. Entonces, aquí hay un tema de preocupación latente, y acá tiene que apuntar el gobierno, si bien es cierto transitorio del señor Boluarte, ¿no? También tiene que apuntar la cartera de trabajo y promoción del empleo que dirige el señor Adriancén en estos momentos. Ahora, ¿qué hacemos con la informalidad laboral? Porque este dato es preocupante, lo que tú comentas. 75% se ha precarizado el empleo. Y no solamente en la región de América Latina. Mira, solamente estamos encima de Bolivia. Y ahora también tenemos una situación. ¿Qué hacemos? ¿Qué políticas se han implementado en el gobierno o se piensan implementar para poder combatir la precarización o la informalidad laboral? Porque cuando hablamos de informalidad laboral, Rumi, hay que entender que la informalidad laboral es, no tener un trabajo decente ni un trabajo digno. Exacto. O sea, simplemente tener un trabajo donde te pagan a la mano a través de recibos por honorarios, no hay una formalidad en la contratación, y esto denota a todas luces que el único perjudicado es el sector trabajador. Así es. Vamos a ver junto a usted justamente la página 14, mientras arreglan aquí, digamos, mi ayuda visual. La informalidad laboral en el Perú llega justamente, como dijimos, hasta el 75%. Hay disparidad. Y nuestro país tiene la segunda tasa más elevada de Latinoamérica, según la OIT. En la región es una de cada 2 ocupaciones es informal. Es decir, 1 de cada 2 ocupaciones en el Perú es informal. Ahí están las cifras realmente, y esto es contundente lo que indica la OIT, pero esto ya se venía reflejando desde tiempos antes de pandemia, doctor. Claro, la OIT hace un análisis, un estudio respecto
a todos los países de la región, y acá incluye al Perú, pero efectivamente lo que tú dices, no es que esto se haya dado como consecuencia de la pandemia, pospandemia. La informalidad ya viene hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque todos los gobiernos no se han situado en darle esa mejora o establecer o implementar políticas para combatir la informalidad laboral. Y esto es preocupante, ¿por qué? Porque reitero de que esto desfavorece pues al sector trabajador. Ahora, el sector empleador contrata informalmente, contrata sin tener un acceso a los trabajadores del sistema de salud, previsión social, y esto realmente, ¿qué va a pasar? Que SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la que supervigila el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales, haga de repente efectivice una inspección laboral y le caiga al empleador y lo multe. Pero a veces también pues en otro país esta informalidad desaparece en la empresa, crean otra y se hace pan muerto esta multa y sigue la informalidad laboral. Ahora, yo creo realmente, y haciendo también un análisis porque nosotros como abogados laboralistas sabemos de que no existe una política adecuada dentro del gobierno o los gobiernos anteriores, ahora estamos en un gobierno transitorio, no existe una política adecuada que diga vamos a implementar, vamos a combatir o vamos a generar más empleo en el país. Se han creado programas. ¿Sí? Para eso se requiere, digamos, programas especiales que puedan permitir la recuperación económica. Es correcto. Vamos a ver junto a usted un cuadro, el primer cuadro, donde se señala lo siguiente: la contribución del empleo formal y del empleo informal a la recuperación del empleo. Eso está ubicado entre el tercer trimestre del año 2020 y el tercer trimestre del año 2022. Entonces, estamos viendo ahí justamente la barrita donde dice Perú 75, ¿no? Obviamente, esta es, como dijimos, la contribución del empleo formal y del empleo informal a la recuperación del empleo total en el país. Esto es, obviamente, como dijimos, al tercer trimestre del año pasado respecto al tercer trimestre del año 2020. ¿Qué nos dicen estas cifras? Bueno, una vez más nos dicen de que en vez de ir avanzando en que se contrate de una manera formal al trabajador, estamos retrocediendo. Eso es terrible. Pero también hay un dato, ¿no? Porque también ese dato de la OIT es certero, pero también el INEI, acá en el Perú, ha dado también algunas cifras de que la empleabilidad de las mujeres en la actualidad también ha crecido un poco. Ha crecido un poco la empleabilidad de las mujeres. Entonces, así tengo un dato también, que la pega ocupada en Lima simplemente es aproximadamente 5 millones, ¿no? Que ha aumentado en 7.9%. O sea, se han generado un poco más de empleo, claro. Pero cuando hablamos de empleo, no significa que necesariamente tiene que ser formal, porque ese sería el mundo ideal. Eso sería lo ideal. Que el trabajador esté en planilla, que reciba todos sus beneficios sociales, pero es por el contrario. Ahora, cada año, 300.000 jóvenes ingresan a la PEA. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Pero también acá hay un tema que tú tocas muy importante, que ingresan jóvenes, pero el joven que ingresa se entiende que tienen que entrar pues a un mercado laboral formal. Exacto. Entonces entra también a este globo pues de la informalidad, donde no va a acceder a tipo de beneficios. Entonces el joven que dice, ya cobro por recibo por honorario, no me interesa ahorita tributar, no me interesa pagar mis cargas sociales, tener el seguro de salud, porque de repente la familia se lo puede dar. Pero esto va generando una costumbre. Algo importante, y lo dijo aquí el ex ministro de Economía y Finanzas, Curro Burneo, para generar empleo a esos 300.000 jóvenes que cada año ingresan a la PEA, a la población económicamente activa, se tiene que crecer más de 5%. Claro. Y es complicadísimo en esta situación debido a la crisis internacional, debido a la guerra en Rusia también, y Ucrania, claro, debido a las complicaciones inflacionarias y obviamente debido a la crisis sociopolítica. Esto de alguna manera nos pone en una situación de retraso económico y obviamente con menores perspectivas de crecimiento laboral. Claro, pero esto también hay que sumar un hecho adicional, Rumi. ¿Cuál es? Se han venido dando normas muy drásticas a nivel laboral. O sea, si se pretende de repente de forzar el cumplimiento de las obligaciones, por más que ya están establecidas en la norma, a los empleadores, esto va a generar más informalidad. Por ejemplo, el tema de la tercerización. La limitación que se le da al empleador, a un empresario, a una empresa, para poder de repente tercerizar actividad nuclear o principal. Esto limita, esto quita muchos puestos de trabajo. Entonces, si creemos realmente que estas normas, por más de repente sean muy drásticas y que se va a generar un empleo formal, estamos equivocados. Y esto lo acabas de decir tú porque realmente, pues, si viene el ministro y sabe las cifras, se da cuenta de que no aumenta la formalidad laboral. Definitivamente. Entonces, esto por el contrario. Entonces, ahí estamos equivocando. Ahora, hay otro dato más. Las normas deberían salir, y esto ya está establecido,
desde el Consejo Nacional del Trabajo. Exacto. Que es el ente que agrupa pues al sector empresarial, representantes del sector, los gremiales sindicales y al Ejecutivo. Pero hemos visto que en este último año todas estas normas que se han dado han saltado pues por los acuerdos, inclusive a un momento el sector empresarial saltó, pateó el tablero y se fue de la mesa de diálogo. Entonces, creería también de que debe existir una mesa de diálogo que sea una mesa de diálogo profesional, responsable para asumir estos cambios a nivel laboral, ¿no? Eso es muy importante. Vamos a ver con usted, y usted tocó algo muy importante, la diferencia entre varones y mujeres sobre las tasas de informalidad, que justamente vamos a ver en pantalla. Por favor, vamos a colocar el siguiente cuadro, el último cuadro. La tasa de informalidad laboral total por género. Estamos viendo en la parte final derecha, Perú sombreado en amarillo, pero vemos 3 franjas, una azul, una celeste y una roja. La franja azul nos está indicando cuál es la tasa total de informalidad, como dijimos 75%, pero la barrita celeste que está al costadito en medio del azul y la roja es la tasa de informalidad de los varones, 70%. Sin embargo, la barra de color rojo indica que son las mujeres, en un 80%, quienes tienen mayor trabajo informal. Estas cifras son duras, doctor. Sí, ¿Significa entonces que el impacto de la informalidad recae más en las mujeres que en los hombres? Sí, pues, efectivamente. Terrible. Ahora, terrible porque volvemos a lo mismo. Sí. O sea, volvemos a lo mismo porque en vez de avanzar, estamos viendo de que la precarización del empleo se da. Y no solamente se da a nivel de las empresas, también se puede dar en los hogares de familia, donde también se puede contratar a personal que sea directo. O sea, al final, Rumi, esto yo creo que debería estar encaminado a una buena política que tiene que entablar el Ejecutivo. Esto es definitivo, y no es por este gobierno transitorio, sino por los anteriores también, que no se han centrado en crear esos programas. Más bien, lo que sí se preocupa es tratar de fiscalizar, que es una labor de la SUNAFIL, pero multar sin darle de repente esa opción al empleador, de repente de tener una opción de defenderse de una manera más certera o legal. Y esto también influye mucho. ¿Por qué? Porque si tú pues al empleador lo multas y lo estás ajochando todos los días con cartas inductivas, de repente lo estás haciendo con orden de inspección, ¿qué va a hacer el empleador? Va a contratar ilegalmente, pues. Pero ¿qué pasa en el caso de los empleadores que insisten en cometer infracciones laborales? Entonces, ¿cómo hacerle entender al empleador que tiene que hacer las cosas bien? Excelente pregunta, Romy. Yo creo que la OIT, cuando en el Perú se crea la SUNAFIL, la superintendencia para que reemplaza al sistema de inspección laboral, era centrado para darle una labor de orientación al empleador. O sea, no podemos considerar la labor de SUNAFIL como una labor netamente punitiva. ¿Y qué hacemos con los reincidentes? Ya, muy bien. De esos hay muchísimos. Ya, excelente pregunta. Hay empleadores que son responsables y empleadores irresponsables. Empleadores que de repente en la época de pandemia han asumido un costo sin que los trabajadores vayan a elaborar lo que fue pues, la licencia con goce ver, que después es compensable, que ese es otro problema también que se ha suscitado. Pero hay empleadores que efectivamente son reincidentes, empleadores que ya viven pues en la informalidad y son multados, y ahí debería apuntar de repente el sistema de fiscalización laboral, porque cambian la razón social, simplemente desaparecen la empresa y se hace incobrable los beneficios sociales. Y eso yo creo que lo tiene mapeado SUNAFIL y debería incidir a esos tipos de empleadores, ¿no? Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Según el informe de la OIT y con sus estimaciones, los trabajadores informales tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de ser pobres que los trabajadores formales. Es decir, se acrecentaría la pobreza, y a la vez esto obviamente explica ese 70% y 90% de pobreza total. Por un lado, es bueno que las personas encuentren trabajo. Claro. Así sea informal, es trabajo. Es correcto. Sin embargo, en situaciones de crisis y hacia más adelante, esto significa también algo pernicioso para el mundo laboral en el país. Mira, tú dices algo cierto, ¿no? Claro, es bueno tener trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo también? Exacto. ¿Qué tipo de trabajo tenemos en el país? La OIT habla de trabajo decente. ¿Qué implica tener un trabajo decente? Un trabajo formal, trabajo digno. ¿Qué significa tener un trabajo formal? Estar en planilla,
cobrar los beneficios sociales, CTS en mayo y noviembre, gratificación en julio y diciembre, ¿no? Tener vacaciones, acceder a un sistema de previsión social, un sistema de salud, cuando hay una enfermedad, de repente del trabajador, de un familiar, ante un accidente de trabajo, una enfermedad ocupacional, y esto es el trabajo que realmente debería dar el empleador a sus trabajadores. Pero estamos hablando de qué cantidad de trabajadores en este sistema. Mira, en la actualidad, según datos de INEI, de cada 10 trabajadores solamente 8 son informales y 2 son formales. Imagínate la diferencia. 25%. Es correcto. Va a ser un 25%, que es nada, pues, ¿no? Es nada. Ahora, esto es la cifra que realmente ven en Lima. Y si hacemos un análisis a nivel de todo el país, imagínate que va a haber más de un dato que va a preocupar más al sector. ¿Cuáles son las 5 medidas que usted sugeriría al gobierno, al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, para recuperar la marcha laboral del país y para hacer que el trabajo sea viable en mejores condiciones en el país? Primero, una política adecuada de formalización del empleo. Y yo creo que ahí debe apuntar el gobierno. O sea, ¿qué políticas vamos a implementar para darle esa tranquilidad al trabajador? Esa tranquilidad al joven que accede a su primer puesto de trabajo. Eso es lo primero. Segundo, yo creería de que también el tema del trabajo remoto, ¿no? Ahora se ha cambiado la ley, estamos esperando con muchas ansias el tema del teletrabajo, no se publica el reglamento reglamento de ley de trabajo, ya se han vencido los plazos y seguimos pensando si seguimos trabajo remoto. Y esto también ha causado efecto en algunas empresas a nivel nacional, porque por las manifestaciones han tenido que cerrar y han tenido que mandar a licencia sin goce a ver a sus trabajadores, afectando pues el carácter alimenticio de los trabajadores. Y además han ido al trabajo remoto nuevamente. Así es, claro, al trabajo remoto, pero el trabajo remoto, pues, si no hay teletrabajo, no sabe el empleador si seguir aplicando el trabajo remoto o si implementar un contrato de teletrabajo, ¿no? Cuando el trabajo es no presencial. Otra medida, yo creería, sería el tema de implementar o dar más recursos a la SUNAFIL. ¿Por qué? Porque yo creo que acá apunta mucho lo que tú decías. ¿Qué hacemos con el empleador que es reincidente? El empleador que siempre está viviendo pues, en la informalidad, en el riesgo de incumplir con las normas sociolaborales y de seguridad y salud del trabajo. Ahí debe apuntar. Yo creo que más inspectores de trabajo, porque tú dices... Fortalecer, ¿no?, el sistema SUNAFIL. Es correcto. Ahora, ¿cómo haces esto? Ha habido convocatorias de inspectores de trabajo, pero no se cubre. ¿Por qué? Solamente llega las medidas de inspección laboral a los empleadores que son formales, a los empleadores que ya están con un RUC y que le dan vuelta solamente y llegan las cartas institutivas y llegan las medidas de requerimiento de SUNAFIL. Pero al empleador que vive en la irresponsabilidad no le llega nunca. Yo creo que ahí debería apuntar SUNAFIL. Otra medida más, el fraccionamiento de todas las deudas sociolaborales que se han podido generar en época de pandemia. ¿Por qué? Porque el empleador fue también perjudicado, así como el trabajador fue perjudicado porque perdió su puesto de trabajo, también el empleador hizo lo mismo. Porque hay empleadores, y te lo digo sinceramente, empleadores que han asumido ese costo de seguir pagándole al trabajador sin que vaya a trabajar. Sí, claro que sí. Y ahora no puede, es incompensable esas horas. Incluso salió una norma hace unos meses a través del cual se ha dado unas pautas para compensar. Ni siquiera le puede descontar de la liquidación de beneficios sociales, porque el trabajo, ¿qué hace? Yo no compenso, renuncio y me voy. Pues ya cobré mis remuneraciones. Y yo creo que ahí debería apuntar mucho también el gobierno, porque no solamente es castigar, pero también dar algún tipo de facilidades al empleador que de repente sí cumplió antes de pandemia y se le complicó la vida en la época. Algo importante que creo yo y se debe considerar justamente es la reinstalación del Consejo Nacional de Trabajo. No está operando, ¿no? No. Mira, este es otro tema también que también se desdibujó la figura del Consejo Nacional de Trabajo, que pues forman parte representantes de sectores gremiales empresariales, sectores gremiales de trabajadores y ejecutivos. ¿Qué pasó? Acá con la señora, pues, la ministra Betsy Chávez, se rompió todo trato. Hubo un incremento de la remuneración mínima vital, ¿no? Sí, claro. De 9.30 a 1.025, sin tener un estudio técnico. Esto fue una medida más populista, pero bueno, ya se dio y el empleador tenía que cumplir. Luego, se dio el tema de la tercerización laboral, la modificatoria a la norma, el Decreto Supremo 001-2022-TR, que ya está vigente. Y simplemente patearon el tablero los representantes del sector empresarial y se fueron de la mesa del diálogo. Ahora, claro, la idea no era esa, la idea era convenir si era el momento de incrementar la remuneración mínima vital. Ahora, ¿qué pasa? Tengo entendido que hay un proyecto de ley
¿no? ¿Del Congreso? Del Congreso del señor Alejandro Cabero, ¿no? Que él creo de que la Comisión de Economía. De Economía, que creo que está la bancada Podemos Perú, que ya está propuesto, no lo ha aprobado, ¿no? Respaldada por la bancada fujimorista también. También, así es. Que cada 2 años se evalúe el incremento. Claro, yo entiendo de que sí debería, si las condiciones se dan, incrementar al trabajador. ¿Cuál sería el mundo ideal? Pues que el trabajador ponga a disposición su fuerza de trabajo diariamente y que cobre más, lógicamente. Pero ya hay una propuesta, si no me equivoco, aprobada, incluso que debería tomarse en cuenta, donde hay acuerdo entre trabajadores y empleadores para que se revise cada año en función de productividad, inflación, crecimiento de la economía, entre otros temas más. Mira, ¿Las condiciones están dadas para esto? Mira, yo creería que esto no es un buen momento. No es un buen momento. Ahorita creo que no. Yo creo que sí, el trabajador merece un mejor trato, eso sí, definitivo. Merece estar en planilla, merece ser formal, pero que hay un incremento en estos momentos un poco complicado. Yo creería que debería analizarse, si es que se da, si este proyecto llega más, debería analizarse si realmente lo permite las tasas de inflación, las tasas de productividad, el tema también de que no sea una medida populista para ganar votos, ¿no? Porque ahí apunta siempre, ¿no? Yo te doy un incremento para que votes por mí. Y también yo creería de que ver los índices de inflación y los índices realmente analizar si esto es posible. Yo me acuerdo que cuando hubo el incremento de 9.30 a 1.025, el Ministerio de Economía negó. Sacó un informe diciendo que no. Entonces no tomaron siquiera en cuenta esta Pero situación. ya estamos sobre el caballo y efectivamente son 1.025 soles el sueldo mínimo y se tiene que evaluar. El tiempo lamentablemente nos quedó corto. Muchísimas gracias por estar en LR Más Economía, doctor. Gracias, Rumi, por muy amable. Estuvimos con Julio Palomino, abogado laboralista. Gracias por estar nuevamente aquí en el programa. Nos vemos el día de mañana. Tupananchis, Camo, Abrecuna, Panaicuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.